Arratsalde-on guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de octubre. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 30 de septiembre de 2025. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Unanimidad. Tercer punto del último día, propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2025. Arratsalde on danori lehenengo. Pasaden astean landu genduen gai hau komisio baten, eta garai hartan bilera horretan esan nuen eskertzeko azala puntu honetan alderdi guztiak hartutako akordioa, akordio honen bitartez, posible izango delako, bai San Lorenzo eskolako eta bai Ongarai eskolako ikasle guztiak Gurasoen elkarteak antolatutako jarduera guztietan parte hartzea. Horretarako beharrezkoa da onarpena egitea, eta beraz plan estrategikoa aldatuko dugu, helburua esan dudan moduan ikasle guztiak antolatutako jardueran parte hartu ahal izatea. La semana pasada hablamos de este punto en comisión. Dije, y voy a repetir hoy, que gracias al acuerdo de todos los partidos es necesario modificar este plan estratégico de subvenciones con el objetivo de que los alumnos y las alumnas de los colegios públicos de San Lorenzo y Ongaray puedan tomar parte en las actividades organizadas por las asociaciones de padres y madres de ambos centros escolares. Este es un trámite que nos obliga la ley a cumplir y vamos a modificar este plan estratégico para que ambas AMPAs reciban una cantidad económica que permita, como decía, que los alumnos y alumnas de estos centros participen de las actividades que ellos organizan. Sí, Javier, Julen, Paul. Procedemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones? Aprobado por unanimidad. El cuarto punto del orden del día, dación de cuenta a los decretos de alcaldía del 2552/2025 al 2951/2025. Bueno, como en cualquier, como en todas las ocasiones, si queréis conocer más ampliamente cualquiera de los decretos, se puede solicitar por las vías habituales. ¿Alguna cuestión de algún decreto en concreto? Paul. Sí, yo solicitaría que ahora es posible pasarlo en Excel. Se pasa en PDF y muchas veces lo que son la celda, no sé, está en PDF no se puede ampliar, con lo cual no se puede ver toda la información. Entonces muchos decretos no sabes ni de qué van. Vale, es que ricasco, Paul. Sí, supongo que te lo pasarán en PDF porque en el Excel igual alguna celda tienen que eliminar por protección de datos, igual algún nombre y demás, pero bueno, yo traslado la petición. Vale, es que ricasco. El último punto del orden del día, ruegos y preguntas, ¿alguna cuestión? Bai, Paul, bai. Bai, galdera bidakaraz. Bata da EPAren kontura. Galdera da, en el EPA han... Espera, voy a poner las gafas, que si no... En el EPA han invitado al alumnado a acudir a unas jornadas sobre extranjería organizadas por el Ayuntamiento de Durango. Otros años el Ayuntamiento de Ormoa también ha llevado a cabo estas jornadas. Entonces, quieren saber si el Ayuntamiento de Ormoa tiene previsto realizarlas también, si se van a hacer, en qué fechas y si se pondrán en contacto con el profesorado y el alumnado del EPA para informarles al respecto. Y la otra pregunta es acerca del ascensor de San Antonio. Yo creo que la licitación era para 5 meses la obra y todavía está aquello que no se ha terminado. No sé si hay algún problema o alguna... Rosy, sí. En relación de la EPA, sí. Orain bertan ezin dizut esan datak zeintzu diren, baina bai beti bezala egongo dira bai. Eskerrik asko. Sí.
Rosy, ¿te parece? Respondes y además tenías también tú que comentar algo. Sí, ya te contestamos, Paul, en el pleno que viene. Si es verdad que escúchame, o tienes la oficina técnica, como siempre te hemos dicho, para preguntar todas las cuestiones, si quieres ya quedamos antes y te lo explicamos bien. Si es verdad que se está produciendo algo de retraso, pero lo que aprobamos en un principio era solo construir lo que digamos es el ascensor. Si os habéis dado cuenta, también estamos urbanizando toda la zona, las escaleras de acceso se han picado y lo que es la zona estamos también. Entonces, si quieres más detalle y más detalle técnico, con algo de retraso, sí hubo problemas al principio con la empresa que hacía ¿cómo se llama? Bueno, es un nombre técnico que se retrasó y eso nos ha producido retraso. Todos los miércoles tienen la reunión de obra, las arquitectas del ayuntamiento con ellos, mañana van a ir y mañana te podré cuando estén en la visita de obra, te podré adelantar también más información, ¿vale? Y si me gustaría también, bueno, si me gustaría no, voy a contestar también, perdona. Sí, lo que pasa que una vez que se termine, a ver, más o menos tenemos fechas de cuándo van a poner los vidrios, que es ahora el 10 de noviembre, nos han dicho más o menos, y luego lo que es la caja, nos han dicho que el 17 de noviembre, más o menos, ¿eh? Son fechas que ya te dicen que una semana arriba, una semana abajo. El tema está que una vez que esté ya todo instalado, los permisos con Iberdrola, toda esa tramitación, suelen tardar y eso ya no depende ni de los que están haciendo la obra ni nada, depende de Iberdrola. Pues bueno, eso no te vamos a poder decir cuándo, pero 10 y 17 de noviembre para que esté todo instalado son las fechas que nos han trasladado la empresa, ¿vale? Y un poco en contestación a Julen Domínguez de la pregunta del pleno del mes de septiembre, la que afirmabas que en varias zonas del municipio los árboles acababan desapareciendo y se cementaba por encima, las actuaciones llevadas a cabo durante este año 2025 han sido las siguientes zonas. En Zubiaurre 48, porque el tronco estaba podrido y había riesgo de daño a viandantes. Esta actuación se atendió el 30 de enero del 2025. En Montehermoso, en una parcela junto a los chalés, las raíces estaban afectando ya a las viviendas colindantes y se realizó el 10 de febrero del 2025. En Marqués de Valdespina, como todos conocéis, el magnolio que tuvo su tratamiento para poder revivirlo no se pudo revivir y los informes técnicos también. Fue necesario proceder a su tala por riesgo de caída. En Zubiaurre 29 se han llevado a cabo 3 actuaciones, el 16 de julio y el 30 de enero, también por estar enfermos sin conllevar un riesgo para viandantes. En la ladera trasera de calle San Pelayo 4450 tenían excesiva altura y la poca sección, el vecindario corría riesgo en días de viento. Esta actuación se realizó también el 6 de agosto del 2025. Y en Zubiaurre 32 el tronco estaba en mal estado y existía un claro riesgo de caída y se realizó esta actuación el 8 de octubre del 2025. Estos trabajos que os acabo de detallar han sido realizados por Arbolán, que es la empresa que tenemos adjudicado el contrato de mantenimiento de parques y jardines, que está encuadrada dentro del área de medio ambiente. Por parte de la brigada se ha procedido a la retirada de árboles caídos, pues por diferentes motivos, viento, diferentes motivos. Las zonas en las que se han retirado ha sido en Ungaray Escola el 29 de enero del 2025, en Betiondo, en el Videgorri bajada de Betiondo al Camino Real el 4 de febrero y el 5 de mayo, en Sarreco Volta el 5 de mayo, en Okinsuri el 5 de mayo y el 14 de mayo, en Torreta Echea el 2 de febrero y en Camino de Lorreta el 24 de octubre, ¿vale? Bueno, como ya todos conocéis, que se dio cuenta en el decreto 2025-1755 de 4 de junio del 2025,
de modificación de presupuestaria por un importe de 18.000 euros para el estudio del arbolado del municipio. La empresa que ha sido adjudicataria de dicho estudio es Renatura SL, Celti Soluciones Urbanas, y el importe por la adjudicación ha sido de 17.999,96 euros. El contrato está en fase de realización del informe tras haberse hecho ya los trabajos de campo, es decir, la visita visual para la recogida de datos. Este proyecto es un mandato que la alcaldesa nos dio para estudiar la situación de los árboles de Zubiorre y de San Pelayo, proyecto que se amplía al resto del municipio por una aportación de H. Bildu. Es que ricasco, Rosy. Vale, pues con esto se da por finalizada la sesión. Es que ricasco, guztioi.